Punto 29. El Homo faber y el espacio de aparición. La raíz de la antigua estima que la política radica en la convicción de que el hombre, qua hombre, cada individuo en su única distinción, aparece y se confirma a sí mismo en el discurso y la acción, y que estas actividades, a pesar de su futilidad material, poseen una permanente cualidad propia debido a que crean su propia memoria. La esfera pública, el espacio dentro del mundo que necesitan los hombres para aparecer, es por lo tanto más específicamente el trabajo del hombre que el trabajo de sus manos o la labor de su cuerpo. La convicción de que lo más grande que puede lograr el hombre es su propia aparición y realización no es cosa natural. Contra esta convicción se levanta la del Homo faber, al considerar que los productos del hombre pueden ser más, y no solo más duraderos, que el propio hombre, y también la firme creencia de que el animal laborans, de que la vida es el más elevado de todos los bienes. Por lo tanto, ambos son apolíticos, estrictamente hablando, y se inclina a denunciar la acción y el discurso como ociosidad, ocio de la persona entrometida y ociosa charla, y por lo general juzgan las actividades públicas por su utilidad con respecto a fines supuestamente más elevados, hacer el mundo más útil y hermoso en el caso del Homo faber, hacer la vida más fácil y larga en el caso del Homo laborans. Sin embargo, esto no quiere decir que estén libres de prescindir por completo de una esfera pública, ya que sin un espacio de aparición y sin confiar en la acción y el discurso como modo de estar juntos, ni la realidad del yo de uno, de su propia identidad, ni la realidad del mundo circundante pueden establecerse fuera de toda duda. El sentido humano de la realidad exige que los hombres realicen la pura y pasiva concesión de su ser, no con el fin de cambiarlo, sino de articular y poner en plena existencia lo que de otra forma tendrían que sufrir de cualquier modo. Esta realización reside y acaece en esas actividades que sólo existen en pura realidad. El único carácter del mundo con el que calibrar su realidad es el de ser común a todos, y si el sentido común ocupa tan alto rango en la jerarquía de las cualidades políticas, se debe a que es el único sentido que encaja como un todo en la realidad de nuestros cinco sentidos estrictamente individuales y los datos exclusivamente particulares que captan. Por virtud del sentido común, las percepciones de los demás sentidos revelan la realidad y no se sienten simplemente como irritaciones de nuestros nervios o sensaciones de resistencia de nuestros cuerpos. Un apreciable descenso del sentido común en cualquier comunidad y un notable incremento de la superstición y charlatanería son, por lo tanto, signos casi infalibles de alienación del mundo. Esta alienación, la atrofia del espacio de aparición y el debilitamiento del sentido común se lleva a un extremo mucho mayor en el caso de una sociedad laborante que en el de una sociedad de productores. En su aislamiento, no molestado, ni visto, ni oído, ni confirmado por los demás, el Homo faber no solo está junto al producto que hace, sino también al mundo de cosas donde añadirá sus propios productos. De esta manera, si bien de forma indirecta, sigue junto a los demás que hicieron el mundo y que también son fabricantes de cosas, ya hemos mencionado el mercado de cambio en el que los artesanos se reúnen con sus pares y que para ellos representa una común esfera pública en la medida en que cada uno ha contribuido a ella con algo. No obstante, mientras que la esfera pública como mercado de cambio corresponde de modo más adecuado a la actividad de la fabricación, el intercambio en sí pertenece ya al campo de la acción, y en modo alguno es una prolongación de la producción. Incluso es menos que una simple función de los procesos automáticos, ya que la compra de alimento y de otros medios de consumo es necesariamente aneja al laborar. La pretensión de Marx de que las leyes económicas son como leyes naturales, que no están hechas por los hombres para regular
los actos libres de intercambio, sino que son funciones de las condiciones productivas de la sociedad como un todo, solo es correcta en una sociedad laboral, donde todas las actividades están ajustadas al metabolismo del cuerpo humano con la naturaleza y donde no existe el intercambio, sino solo el consumo. Sin embargo, las personas que se reúnen en el mercado de cambio no son principalmente personas, sino productoras de productos, y nunca se muestran a sí mismas, ni siquiera exhiben sus habilidades y cualidades como en la conspicua producción de la Edad Media, sino sus productos. El impulso que lleva al fabricante al mercado público es la apetencia de productos, no de personas, y la fuerza que mantiene unido y en existencia a este mercado no es la potencialidad que surge entre la gente cuando se unen en la acción y el discurso, sino un combinado de poder de cambio. A Adam Smith, que cada uno de los participantes adquirió en aislamiento. A esta falta de relación con los demás y este interés primordial por el intercambio los calificó Marx como la deshumanización y autoalienación, la sociedad comercial que excluye a los hombres qua hombres y exige, en sorprendente contradicción con la antigua relación entre lo público y lo privado, que los hombres se muestren solo en lo privado de sus familias o en la intimidad con sus amigos. La frustración de la persona humana, inherente a una comunidad de productores e incluso más a una sociedad comercial, quizás ilustre de la mejor manera con el fenómeno del genio, en el que, desde el Renacimiento hasta fines del siglo XIX, la sociedad moderna vio su más elevado ideal. El genio creativo como expresión quinta esencial de la grandeza humana era totalmente desconocido en la antigüedad o en la Edad Media. Fue el comienzo de nuestro siglo cuando los grandes artistas protestaron con sorprendente unanimidad contra la calificación de genios e insistieron en los conceptos de elaboración, competencia y la estrecha relación entre el arte y el oficio. Sin duda, esta protesta no es parte más que una reacción contra la vulgarización y comercialización de la noción de genio, pero también se debe al más reciente auge de la sociedad laboral, para la que no es ningún ideal la productividad o creatividad y que carece de todas las experiencias a partir de las cuales puede surgir la propia noción de grandeza. Lo importante en nuestro contexto es que el trabajo del genio, a diferencia del producto del artesano, parece haber absorbido esos elementos de distinción y unicidad que solo encuentran su inmediata expresión en la acción y en el discurso. La obsesión de la edad moderna por la firma de cada artista, su no precedente sensibilidad por el estilo, muestra una preocupación por esos rasgos que hacen que el artista trascienda su habilidad de manera similar a la unicidad de cada persona trascienda la suma total de sus cualidades. Debido a esta trascendencia, que diferente el gran trabajo del arte de todos los demás productos de las manos humanas, el fenómeno del genio creativo parece la más alta legitimación de la seguridad del Homo faber de que los productos de un hombre pueden ser más y esencialmente más grandes que él mismo. Sin embargo, el gran acato que rindió la época moderna al genio y que tan frecuentemente ha bordeado la idolatría, apenas pudo cambiar el hecho elemental de que la esencia de quien es alguien no puede reificarse por sí misma. Cuando aparece objetivamente en el estilo una obra de arte o en la escritura corriente, manifiesta la identidad de una persona y por lo tanto sirve para identificar al autor, pero permanece muda y se nos escapa si intentamos interpretarla como el espejo de una persona viva. Dicho con otras palabras, la idolatría al genio contiene la misma degradación de la persona humana que los otros principios que prevalecen en la sociedad comercial. Es un elemento indispensable del orgullo humano la creencia de que quien es alguien trascienda en grandeza e importancia todo lo que el hombre puede hacer y producir. Dejemos que los médicos, reposteros y criados de las grandes casas sean juzgados por lo que han hecho o incluso por lo que han querido hacer. Las grandes personas se juzgan por lo que son. Solo el vulgo aceptará que su orgullo deriva de lo que ha hecho. Por esta aceptación, dichas personas se convierten en esclavos y prisioneros de sus propias facultades y comprenderán,
Si en ellas queda algo más que la pura y estúpida vanidad, que ser esclavo y prisionero de uno mismo no es menos amargo y quizás más vergonzoso que ser el siervo de algún otro. No es la gloria sino el predicamento del genio creativo lo que hace que parezca invertida la superioridad del hombre con respecto a su trabajo, de manera que él, el creador vivo, se halla en competencia con sus creaciones, a las que sobrevive, aunque finalmente le sobrevivan. La única buena cualidad de todos los dones realmente grandes es que las personas que los tienen siguen siendo superiores a los que han hecho, al menos mientras está viva la fuente de la creatividad, porque esta fuente surge de quién son y permanece al margen del verdadero proceso del trabajo, así como indispensable de lo que realice. Que el predicamento del genio es no obstante real, queda claro en el caso de los literati, donde el invertido orden entre el hombre y su producto es de hecho consumado, lo que en su caso es afrentoso y que incita el odio popular, incluso más que la espuria superioridad intelectual, es que incluso su peor producto es probablemente mejor que lo que son ellos mismos. La característica del intelectual es que permanece imperturbable ante la terrible humillación bajo la que labora el verdadero artista o escritor, que es sentir que se convierte en el hijo de su obra, en la que está condenado a verse como en un espejo limitado, tal y tal. Punto 30. El movimiento de la labor. La actividad del trabajo, cuyo necesario prerequisito es el aislamiento, aunque puede no ser capaz de establecer una esfera pública autónoma en la que aparezcan los hombres hombres, sigue estando de muchas maneras en relación con este espacio de apariciones. Por lo menos sigue en relación con el mundo tangible de las cosas que produjo. Por consiguiente, la elaboración puede ser una forma no política de la vida, pero ciertamente no es antipolítica. Precisamente este es el caso del laborar, actividad en la que el hombre no está junto con el mundo ni con los demás, sino con su cuerpo frente a la desnuda necesidad de mantenerse vivo. No cabe duda de que también vive en la presencia y junto a otros, pero esta contigüidad carece de rasgos distintivos de la verdadera pluralidad. No consiste en la intencionada combinación de diferentes habilidades y de oficios como en el caso de la elaboración, para no hablar de las relaciones entre personas únicas, sino que existe la multiplicación de especímenes que son fundamentalmente semejantes porque son lo que son como meros organismos vivos. En la naturaleza del laborar radica que los hombres se junten en forma de grupo de labor, donde cualquier número de individuos laboran juntos como si fueran uno, y en este sentido la contigüidad puede impregnar el laborar de manera más íntima que cualquier otra actividad. Pero en esta naturaleza colectiva de la labor, lejos de establecer una reconocible, identificable realidad para cada miembro del grupo de labor, requiere por el contrario la verdadera pérdida de todo conocimiento de individualidad e identidad. Por esta razón, todos esos valores que derivan del laborar, más allá de su obvia función en el proceso de la vida, son enteramente sociales y esencialmente no diferentes del placer adicional derivado de comer y beber en compañía. La sociabilidad de esas actividades que surgen del metabolismo del cuerpo humano con la naturaleza no se basa en la igualdad, sino en la identidad, y desde este punto de vista resulta perfectamente cierto que por naturaleza un filósofo no es un genio y modo de ser ni la mitad diferente de un mozo de cuerda que lo que es un mástil de un galgo. Esta frase de Adam Smith, que Marx citó con sumo agrado, corresponde mucho mejor a una sociedad de consumidores que a la reunión de personas en el mercado de cambio que saca a la luz las habilidades y cualidades de los productores y de esta manera siempre proporciona alguna base para la distinción. La identidad que prevalece en una sociedad basada en la labor y el consumo y expresada en su conformidad está íntimamente relacionada con la experiencia somática del laborar juntos, donde el ritmo biológico de la labor
une al grupo de laborantes hasta el punto de que cada uno puede sentir que ya no es un individuo, sino realmente uno con todos los otros. Sin duda, esto facilita la fatiga y molestia de la labor, tanto como el caminar juntos facilita el esfuerzo de cada soldado durante la marcha. Por lo tanto, es absolutamente cierto que para el animal laborans, el sentido de la labor y el valor dependen por entero de las condiciones sociales, o sea, de la medida en que el proceso de labor y consumo se permite funcionar suave y fácilmente, con independencia de las actitudes profesionales propiamente dichas. El problema radica en que las mejores condiciones sociales son aquellas bajo las que es posible perder la propia identidad. Esta unión de muchos en uno es básicamente antipolítica, es el extremo opuesto de esa contigüidad que prevalece en las comunidades políticas o comerciales que, siguiendo el ejemplo de Aristóteles, no está formado por una asociación, koinonia, entre dos médicos, sino entre un médico y un agricultor, y en general entre personas que son diferentes y desiguales. La igualdad que lleva consigo la esfera pública es forzosamente una igualdad de desiguales que necesitan ser igualados en ciertos aspectos y para fines específicos. Como tal, el factor igualador no surge de la naturaleza humana, sino de fuera, de la misma manera que el dinero. Y continuamos con el ejemplo aristotélico, se necesita como factor externo para igualar las desigualdades, actividades del médico y del agricultor que son desiguales. La igualdad política, por lo tanto, es el extremo opuesto a nuestra igualdad ante la muerte, que como destino común a todos los hombres procede de la condición humana o a la igualdad ante Dios, al menos en su interpretación cristiana, en la que afrontamos una igualdad pecaminosa inherente a la naturaleza humana. En estos casos no se requiere ningún igualador, ya que prevalece la uniformidad. Sin embargo, por el mismo motivo, la experiencia real de esta uniformidad, la experiencia de la vida y de la muerte, no sólo se da en aislamiento, sino en total soledad, donde es posible la verdadera comunicación y mucho menos la asociación y comunidad. Desde el punto de vista del mundo y de la esfera pública, la vida y la muerte, y todo lo que testigua uniformidad son experiencias no mundanas, antipolíticas y verdaderamente trascendentes. La incapacidad del animal laborans para la distinción y, de ahí, para la acción y el discurso, parece confirmarse por la sorprendente inexistencia de rebeliones de esclavos en los tiempos antiguos y modernos. No menos sorprendente es el repentino y a menudo extraordinario papel productivo que los movimientos laborales han desempeñado en la política moderna. Desde las revoluciones de 1848 hasta la húngara de 1956, la clase trabajadora europea, por ser la única organizada y por lo tanto la dirigente del pueblo, ha escrito uno de los más gloriosos y probablemente más prometedores capítulos de la historia contemporánea. No obstante, aunque la frontera entre las demandas económicas y políticas, entre las organizaciones políticas y los sindicatos, estaba bastante difuminada, no hay que confundir ambas organizaciones. Los sindicatos, al defender y luchar por los intereses de la clase trabajadora, son responsables de su incorporación final en la sociedad moderna, en especial del extraordinario incremento en la seguridad económica, prestigio social y poder político. Los sindicatos nunca fueron revolucionarios en el sentido de desear una transformación de la sociedad junto con una transformación de las instituciones políticas en que esta sociedad estaba representada, y los partidos políticos de clase trabajadora han sido la mayor parte del tiempo partidos de intereses, en modo alguno diferentes de los partidos que representan a las demás clases sociales. Solo apareció una distinción en esos raros y sin embargo decisivos momentos en que durante el proceso de una revolución resultó repentinamente que la clase trabajadora, sin estar dirigida por ideologías y programas oficiales de partido, tenían sus propias ideas sobre las posibilidades de gobierno democrático bajo las condiciones modernas. Dicho con otras palabras, la línea divisoria entre las organizaciones políticas y los sindicatos
no es una cuestión de extremas exigencias económicas y sociales, sino solo de propuesta de una nueva forma de gobierno, lo que fácilmente pasa por alto el historiador moderno que se encuentra al auge de los sistemas totalitarios, en especial cuando se trata de los progresos en la Unión Soviética, es que de la misma manera que las masas modernas y sus líderes lograron al menos temporalmente producir en el totalitarismo una auténtica, si bien destructiva forma de gobierno, las revoluciones del pueblo han adelantado durante más de 100 años, aunque nunca con éxito, otra nueva forma de gobierno, el sistema de los consejos populares, con el que sustituir al sistema continental de partidos que, cabe decir, estaba desacreditado incluso antes de cobrar existencia. Los destinos históricos de las dos tendencias de la clase trabajadora, el movimiento sindical y las aspiraciones políticas del pueblo, no podían estar más en desacuerdo. Los sindicatos, es decir, la clase trabajadora, en la medida en que solo es una de las clases de la sociedad moderna, ha ido de victoria en victoria, mientras que al mismo tiempo el movimiento político laboral ha salido derrotado cada vez que se atrevió a presentar sus propias demandas, diferenciado de los programas de partido y de las reformas económicas. Si la tragedia de la Revolución húngara solo logró mostrar al mundo que, a pesar de todas las derrotas y apariencias, este impulso político aún no ha muerto, sus sacrificios no fueron en vano. Esta aparente flagrante discrepancia entre el hecho histórico, la productividad política de la clase trabajadora y los datos fenomenales obtenidos de un análisis de la actividad laboral desaparece probablemente al examinar con mayor atención el desarrollo y sustancia del movimiento laboral. La principal diferencia entre la labor del esclavo y la libre y moderna no radica en que el laborante tenga libertad personal, libertad de movimiento, actividad económica e inviolabilidad personal, sino en que se le admite en la esfera pública y está plenamente emancipado como ciudadano. El momento decisivo de la historia de la labor llegó con la abolición del requisito de la propiedad para ejercer el derecho a voto. Hasta entonces el estado legal de la labor libre había sido muy similar al de la población esclava de la antigüedad, cuya emancipación se incrementaba de manera constante. Estos hombres eran libres, asimilados al estado legal de los residentes extranjeros, pero no ciudadanos, en contraste con las antiguas emancipaciones de esclavos, en las que regía como norma que el esclavo dejaba de ser un laborante en cuanto dejaba de ser esclavo, y en las que, por lo tanto, la esclavitud seguía siendo la condición social del laborar al margen de la cantidad de esclavos que se emanciparan. La moderna emancipación laboral se propuso elevar la propia actividad de la labor, que se otorgó mucho antes de que el trabajador como persona obtuviera derechos civiles y personales. Sin embargo, uno de los más importantes efectos secundarios de la real emancipación de los laborantes fue un nuevo sector de la población que quedó de pronto más o menos admitido en la esfera pública, es decir, apareció en público sin que al mismo tiempo fuera admitido en sociedad, sin desempeñar ningún papel dirigente en las importantes actividades económicas de esta sociedad y por consiguiente sin ser absorbido por la esfera social y, como si dijéramos, arrebatado de la esfera pública. El decisivo papel de simple aparición de distinguirse uno mismo y descollar en la esfera de los asuntos humanos queda perfectamente reflejado en el hecho de que los laborantes, cuando entraron en la escena de la historia, sintieron la necesidad de adoptar una indumentaria propia, el sans-culotte, del que tomarán el nombre durante la Revolución Francesa. Con esta indumentaria se distinguieron y dicha distinción iba dirigida contra todos los demás. El rasgo conmovedor del movimiento laboral en sus primeras etapas, y sigue en sus primeras etapas en todos los países donde el capitalismo no ha alcanzado su pleno desarrollo, en la Europa Oriental, por ejemplo, y también en Italia o España, e incluso en Francia, surge de su lucha contra la sociedad como un todo.
El enorme poder potencial de estos movimientos adquirieron en un tiempo relativamente corto y a menudo bajo circunstancias muy adversas, se debe a que, a pesar de todas las teorías y palabras, era el único grupo en la escena política que no solo defendía sus intereses económicos, sino que libraba una batalla política completa. Dicho con otras palabras, cuando apareció el movimiento laboral en la escena política y en la escena pública, era la única organización en la que los hombres actuaban y hablaban qua hombres y no qua miembros de la sociedad. Para este papel político y revolucionario del movimiento laboral, que con toda probabilidad está próximo a su fin, es decisivo que la actividad de sus miembros sea incidental y que su fuerza de atracción no se limite a la clase trabajadora. Aunque durante cierto tiempo pareció que el movimiento lograría establecer al menos dentro de sus propias filas un nuevo espacio público con modelos políticos distintos, el motivo de estos intentos no fue la labor, ni la propia actividad laboral, ni la siempre utópica rebelión contra las urgentes necesidades de la vida, sino esas injusticias e hipocresías que han desaparecido con la transformación de una sociedad de clases en una de masas y con la sustitución de un salario anual garantizado por la paga diaria o semanal. Hoy día los trabajadores ya no están al margen de la sociedad, son miembros y participan en las tareas colectivas como todos los demás. El significado político del movimiento laboral es ahora igual al de cualquier otro grupo de presión. Ha pasado el tiempo, que duró casi 100 años, en que representaba al pueblo como un todo. Si entendemos por el pueblo el cuerpo político real, diferenciado como tal de la población y de la sociedad. Durante la Revolución Húngara, los trabajadores no se diferenciaban en nada del resto del pueblo, lo que desde 1848 hasta 1918 había sido casi un monopolio de la clase trabajadora. La noción de un sistema parlamentario basado en consejos en lugar de partidos se había convertido en la unánime demanda de todo el pueblo. El movimiento laboral, equívoco en su contenido y objetivo desde el comienzo, perdió esta representación y por consiguiente su papel político en que todos los países en que la clase trabajadora pasó a ser parte integrante de la sociedad, una fuerza económica y social propia en la mayoría de las economías desarrolladas del mundo occidental, o donde logró transformar toda la población en una sociedad laboral, como en Rusia y como puede ocurrir en cualquier otra parte, incluso en condiciones no totalitarias, bajo circunstancias en las que incluso se está suprimiendo el mercado de cambio, el debilitamiento de la esfera pública, tan evidente a lo largo de la época moderna, puede llegar a su última fase de desaparición.